Bueno, continuamos con los subrayados del capítulo 5 del libro del poder de la hora de Eckhart Tolle. Y el capítulo 5 se llama El estado de presencia. Leo. Todo lo que existe tiene ser, tiene esencia divina, tiene algún grado de conciencia. Incluso la piedra tiene una conciencia rudimentaria. Si no fuera así, no sería. Y entonces sus átomos y moléculas se dispersarían. Esta frase, hay un montón de libros de espiritualidad que van en esta dirección. Es decir, que hasta una piedra tiene conciencia, porque la conciencia es lo que materializa la energía, entonces materializa la energía. Lo curioso es que cada vez más, por suerte, la ciencia se está acercando a este tipo a esta verdad, ¿no? Ya se sabe hoy en día que con la física cuántica la materia no existe, es un estado vibracional de energía, es energía vibrando, que cuando se pone conciencia, cuando se observa, cuando decides tú que eso tiene que estar ahí, es cuando, digamos, que deja de vibrar, deja de estar como en muchos lugares, ¡pop!, y se queda en un lugar, y entonces se materializa, ¿no? Y no viene es que viene a ser exactamente lo que dice esta frase. Por eso también hay libros de espiritualidad que comentan que en el desarrollo del espíritu, que va pasando por diferentes estados, en un estado como muy primitivo, llegas a encarnar a encarnar una piedra, pero es un estado en el que es una conciencia muy rudimentaria, que no se tienen ciertas, obviamente, experiencias como cuando el espíritu está más desarrollado, ¿no? Y está como ahora, por ejemplo, en un ser humano. Pero yéndonos a lo que podemos hoy en día contrastar con la ciencia por esta corriente, ¿no?, de que si no está contrastado por la ciencia me cuesta creerlo, cosa que además la ciencia sigue avanzando y que se sigue desdiciendo a veces, etc. Pero bueno, la física cuántica dice que la materia no existe, básicamente. Es un estado de vibración de la energía que cuando lo observas es cuando se colapsa, es decir, cuando tú pones la conciencia allí es cuando hace pop y es cuando aparece. O sea, somos creadores de esto. Esto sigue siendo una idea que a mí me sigue explotando la cabeza, porque entiendo lo que dice la física cuántica hasta cierto punto, obviamente, pero aún así me sigue maravillando. También entiendo cómo vuela un avión, el principio del que vuela un avión. Hay menos presión encima de las alas que abajo, pero aún así es como, wow, hay un mastodonte de no sé cuántas toneladas volando. O sea, es que es una pasada. Otro subrayado dice: todo lo que existe está vivo, el sol, la tierra, las plantas, los animales, los seres humanos. Todos somos expresiones de la conciencia en sus diversos grados, conciencia manifestada en la forma. Esto también enlaza con un montón de textos antiguos y de textos espirituales que vienen a decir que todos somos uno, y de ese uno hay como diferentes partes, diferentes conciencias. No estoy siendo nada exigente con la explicación, pero tampoco pretendo yo saber cómo está la vida organizada, ni ser, con mis palabras, purista y exacto. Pero efectivamente, o sea, somos expresión de una conciencia, porque sin conciencia nuestro cuerpo material no es nada, o sea, es un objeto. Sin embargo, ¿qué es lo que nos hace ser algo? Es eso, es la conciencia, ¿no? Otro subrayado dice: cuando observas la mente, retiras la conciencia de las formas mentales y esa conciencia se convierte en el observador o testigo. Esto es una práctica que se puede, con la meditación y otra serie de ejercicios, comprobar, ¿no? Cuando me doy cuenta de que estoy observando mi pensamiento, pero entonces ¿quién soy yo? Y cuando me doy cuenta que estoy observando mi pensamiento y también que soy un observador, entonces ¿quién soy yo?, ¿no? Dice: en consecuencia, el observador, conciencia pura más allá de la forma, se fortalece y las formaciones mentales se debilitan. Otra nota dice:
El único respiro que pueden tomarse de su propia mente la mayoría de los seres humanos es dejarse caer ocasionalmente en un nivel de conciencia por debajo del pensamiento. Todos lo hacemos cada noche durante el sueño, pero también ocurre en cierta medida durante el encuentro sexual o cuando consumimos alcohol y otras drogas que suprimen el exceso de actividad mental. Bueno, de la importancia que tiene el sueño para la supervivencia, sí que hay muchos científicos y otras personas que lo comentan, ya no solamente por la parte física, pero obviamente aún no se sabe bien científicamente por qué necesitamos dormir. Sí que hay textos espirituales que comentan de que es la manera en la que podemos tener una conexión más directa con esa parte etérea de nosotros, esa parte que nos hace existir, o sea, lo que existe siempre. Y sin eso, claro, morimos. Y de hecho, privar del sueño es una de las torturas que se ha usado muchas veces, lo cual, bueno, es una locura, ¿no? El siguiente subrayado dice: maestro y el discípulo juntos crean la enseñanza. Bueno, esto también es una pasada porque también es como funciona, como yo creo que funcionan los procesos de acompañamiento, ¿no? Ya sea con una persona que se dedica a acompañar, ya sea con un coach, ya sea con un psicólogo, ya sea con quien quieras. Al final, este es desde mi punto de vista y es mi creencia, y solamente es esto, no se sana porque alguien me sepa decir a mí qué es lo que me pasa o qué he de hacer para estar bien. Se sana en la relación, es decir, el hecho de que yo esté ante una persona y le plantee lo que me está ocurriendo, cuando yo comento lo que me está sucediendo, tengo una energía. Esa persona, si está en presencia y sintonizada conmigo, puede sintonizar con mi problema desde otra energía. Y dentro de su mapa puede haber ciertas soluciones, que me las puede decir e incluso no. Soluciones o posibles soluciones. La cuestión es que yo creo que en el acompañamiento, una de las cosas que ayuda y que sana es el hecho de que la persona que está acompañando puede vibrar en algunos estados de solución. Es decir, no es tanto el que te digo de lo que tengas que hacer, sino es el cómo, quizá. Y ese cómo es como que cuando yo lo puedo saborear, a veces simplemente, cuando yo estoy en terapia, mi terapeuta lo único que hace es repetirme la frase que acabo de decir, que es algo que yo también hago cuando acompaño a personas. Y solamente eso crea el impacto de decir, es por la energía en la que, entonces me estás diciendo que tal. Wow. Y cuando escuchas tu frase, cuando escucho mi frase desde otro lugar, desde otra energía, desde una energía de no estar con mis creencias, mi ruido, mi forma de sentir, es como que de repente, wow, se abre otra vía, se abre una vía en la que yo puedo llegar a otro lugar con lo que me está sucediendo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está lo de la enseñanza. Por eso también creo que el acompañamiento no se hace desde un lugar de un superior a un inferior, se hace desde un igual a un igual, solo que están en lugares diferentes. Es como si estuvieran en lugares diferentes o tuvieran acceso a libros diferentes o a mapas diferentes, pero no mapas superiores, porque al final la solución que yo puedo adoptar como consumidor de un acompañamiento, de una terapia, va a ser algo que yo sienta que me puede ayudar. Si yo no lo siento de algún modo, ya me pueden decir 1000 soluciones que no voy a poder, no las voy a adoptar porque no las hago mías, ¿no? La siguiente frase, el siguiente subrayado dice: escuchar el silencio. Donde quiera que estés es un modo fácil y directo de estar presente. Aunque haya ruido, siempre hay silencio en medio y por debajo de los sonidos. Escuchar al silencio crea inmediatamente una quietud dentro de ti. Solo la quietud interna puede percibir el silencio externo. ¿Y qué es la quietud sino la presencia, conciencia liberada de las formas de pensamiento? Esto es algo que yo he vivido y viví
en mí y vivo en muchas personas de mi entorno, ya sea gente a la que acompaño o no. La celeridad, el ruido de la mente y el ruido de querer siempre estar hablando. Es súper importante, una de las primeras cosas que nos ayuda a estar más en paz es callar, no contestar enseguida a alguien, no contestarnos enseguida, no estar continuamente diciendo, o sea, y lo mismo digo con respecto, por ejemplo, a tener la tele siempre, o sea, el ruido constante de eso es un estímulo para nuestra mente brutal. Entonces, no aprendemos a estar escuchando el silencio. Porque si nos permitimos escuchar el silencio, en muchas ocasiones nos llegan respuestas. Y cuando digo nos llegan respuestas, me da igual que sea que mi intuición funciona, que mi cerebro está desocupado de darle vueltas a algo y entonces consigue una solución. Me da igual el cómo y me da igual el qué. Lo que sí que sé es que si damos espacio a que lleguen, si damos espacio, permitimos que lleguen cosas nuevas. Si estamos constantemente en el mismo lugar generando, no vamos a permitir que lleguen cosas nuevas. Entonces nos vamos a quedar en el mismo lugar, en un lugar en el que no estamos en paz. Hablábamos del silencio en el último subrayado que he leído y continúo leyendo. Dice, eternidad no significa tiempo inacabable, sino no tiempo. Claro, bueno, es una frase corta pero muy profunda en cuanto a que el tiempo no existe. Entonces siempre estamos en la eternidad, porque siempre estamos en el presente y el presente no tiene fin. Porque el presente es ahora, y ahora, y ahora. Es curioso. Otro subrayado dice, si te sientes atraído hacia un profesor iluminado es porque ya hay suficiente presencia en ti como para reconocer la presencia en otro. Hay mucha gente que no reconoció a Cristo y a Buda, del mismo modo que hay mucha gente que se siente atraída hacia falsos maestros. Los egos se sienten atraídos por otros egos mayores. La oscuridad no puede reconocer la luz, solo la luz puede reconocer la luz. Otro subrayado, el último del capítulo 5, dice, usa la presencia del maestro para que te refleje tu propia identidad más allá del nombre y la forma, y para conseguir estar más presente. Claro, la cuestión, y esto yo lo relaciono también con los procesos de crecimiento, de estar más en paz, terapéuticos, es, como bien dice, no se trata de adquirir las formas o las creencias o las verdades que a esta persona le funcionan, en este caso a quien te puede estar ayudando, acompañando. Se trata de que de eso tú puedas hacer una digestión y crees tus propias herramientas y tu forma de hacer, porque tú eres una persona única, entonces solo tú sabes cómo puedes gestionarte de la mejor manera posible, aunque a veces no sabemos, para eso necesitamos la ayuda de alguien, pero la cuestión es que no traguemos aquello que nos dicen. Nunca nadie sabemos lo que le puede ir bien a otra persona, nunca nadie. Entonces, de todo lo que escuchemos, de todo lo que aquello que recibamos de alguien que para nosotros puede ser importante, siempre no se trata de no creer, y también se trata de no creer, pero se trata de hacer nuestra propia digestión, ¿no? Bueno, y con esto acabamos los subrayados del capítulo 5.